La Santa Misa, explicada por el beato José Alamano, sacerdote, que lleno de fervor para propagar la fe cristiana fundó las congregaciones de hombres y de mujeres denominadas de las misiones de la Consolata. Entregó su alma a Dios en el año 1926. La Santa Misa se celebra por 4 fines principales. Primero, latréutico, para dar a Dios el honor que se le debe. Nosotros seríamos incapaces por nosotros mismos. En la misa nuestro Señor le rinde todo el honor por nosotros, porque Dios Padre recibe una alabanza de valor infinita. Celebrando la misa o asistiendo a ella, podemos decir: Dios mío, te tributo el honor que mereces. Segundo, propiciatorio, para pedir perdón de las ofensas que hayamos cometido contra Él. Nosotros somos débiles. Por más voluntad que tengamos de no ofenderle, resulta siempre escasa en relación con la majestad infinita. En la misa nuestro Señor mismo le pide perdón para nosotros, y el Padre Divino lo acepta para condonarnos las ofensas. Si no fuese por la misa que continuamente se celebra en el mundo, por sus pecados no subsistiría. El tercer fin, el eucarístico, o sea, para dar gracias a Dios de todos los beneficios que nos ha hecho. El cuarto fin, impetratorio, para impetrar las gracias que necesitamos. Cuando pedimos nosotros no tenemos mérito alguno para ser escuchados, pero en la misa es nuestro Señor el que intercede por nosotros, y es imposible que no sea escuchado. Ya veis la importancia de la Santa Misa. En ella no solo se representa, sino que se renueva el mismo sacrificio de la cruz. Es la misma víctima, el mismo fin. Es diverso solo el modo como se realiza la oblación. En el Calvario la víctima fue ofrecida de modo cruento. En la misa, en cambio, se ofrece de modo incruento. Qué bello es pensar que cada vez que celebramos la misa o asistimos a ella, estamos realmente en el Calvario, a los pies de la cruz, con la Santísima Virgen y San Juan. Dice la imitación de Cristo que cada vez que uno participa o celebra la misa, debe serle una acción tan grande, tan nueva y tan gozosa, como si ese mismo día nuestro Señor Jesucristo, descendiendo al seno de la Virgen, se hiciera hombre, o que pendiente de la cruz sufriese y muriese por la salvación de los hombres. Santo Tomás llama a la misa memorial de la pasión de nuestro Señor. Dicen los teólogos, escribe San Alfonso, que conforme a las palabras de nuestro Señor, haced esto en memoria mía, los sacerdotes están obligados al celebrar la misa a acordarse de la pasión de nuestro Señor. Lo dice también San Pablo: cuantas veces coméis de este pan y bebéis de este cáliz, recordaréis el anuncio de la muerte del Señor. Esta obligación recae sobre el sacerdote que celebra y sobre el fiel que participa. La excelencia de la Santa Misa. El Concilio de Trento dice: no hay acción tan santa como este misterio. Todas las obras buenas unidas, todas ellas juntas, no equivalen al sacrificio de la misa, porque son obras de hombres, mientras en la misa es un Dios que hace el sacrificio de su propio cuerpo y de su propia sangre por el hombre. Esta idea es del santo cura de Ars y concuerda con cuanto escribe Santo Tomás, que en cada misa está todo el fruto de la pasión y de la muerte de nuestro Señor. Lo mismo afirma San Juan Crisóstomo, diciendo que la celebración de la misa vale tanto como la muerte de Jesús en la cruz. Bella también y teológicamente exacta es la siguiente afirmación de la imitación de Cristo. Cuando el sacerdote celebra, honra a Dios, alegra a los ángeles, edifica a la Iglesia, ayuda a los vivos, confiere alivio a las almas del purgatorio y se hace el mismo partícipe de todos los bienes. La Santa Misa sostiene al mundo en medio de tantos peligros y pecados, como os lo he dicho. Sin ella no se podría marchar adelante. He ahí por qué los herejes, instigados del demonio, harán siempre guerra a la misa y tratarán siempre de abolirla. San Juan Crisóstomo y San Gregorio Magno dicen: cuando se celebra, se abren los cielos y bajan en escuadrones los ángeles para asistir a ella. Y es lo que dice haber visto San Nilo Abad, discípulo del Crisóstomo, mientras éste celebraba:
tenemos esta estima de la Santa Misa cuando la celebramos o cuando asistimos a ella? ¿Lo hacemos con la fe y el amor que se debe? San Francisco de Sales, cuando vivía en Chiablés, atravesaba todos los días un río para poder celebrar la misa, y lo tenía que atravesar a gatas por una viga helada. A quien le hacía pensar en el peligro que corría, respondía: bueno, seré mártir por la Santa Misa. Una misa más significaba muchas gracias para todo el mundo. El mismo santo, habiéndose enterado de que un sacerdote omitía con cierta facilidad la celebración de la Santa Misa, le preguntó por el motivo: «Es que no soy digno». Y el santo le replicó: «Si no es digno, hágase digno. Por mi parte jamás he dejado de celebrar salvo por enfermedad. Por permisión divina hube de afrontar 2 enfermedades, y aun ahora alguna mañana tengo que dejar la misa por hemicrania. La misa es el tiempo más hermoso de nuestra vida. Una misa bastaría a hacer feliz a cualquiera que llegue a celebrarla. Aunque tuviéramos que prepararnos por espacio de 15 o 20 años para celebrar una misa, qué dichosos seríamos. Sería ya una compensación bien grande. Y celebrar tantas, qué felicidad». Habiendo oído San Juan de Ávila que un sacerdote había muerto después de decir la primera misa, exclamó: «¿Qué cuenta tendrá que rendir a Dios por esta sola misa?». Ciertamente hay que rendir cuentas a Dios, pero yo pienso de otra manera. Pienso que si uno ha tratado de prepararse bien con el estudio, la piedad, la virtud, etc., aunque a la víspera de la ordenación se encuentre algo deficiente, que se ponga en las manos de Dios y Él socorrerá su miseria. Y así, esforzándose por vivir como buen sacerdote, ¿de qué habrá que rendir cuentas? Oh, la dicha de celebrar la misa. Y cuando, como el día de Navidad, hay que celebrar 3, ¡qué gusto! Una misa sirve de preparación a la siguiente. Es una gloria. Un año me atacó la hemicrania después de la primera y no pude decir las otras 2. Sentí un disgusto, una pena. Ah, si comprendiésemos qué significa una misa más. Celebrarla bien. Para celebrar bien la misa se requiere la preparación remota y la preparación próxima. Preparación remota: conservarse santos con el ejercicio de todas las virtudes y un espíritu vivísimo de fe. Preparación próxima: comenzar la preparación desde la tarde anterior, luego a la mañana antes de celebrar, arrodillarse y recogerse al menos unos minutos. Durante la Santa Misa pensar en lo que se dice y en lo que se hace. Procurar hacer bien cada cosa y a su debido tiempo. Por ejemplo, no comenzar antes que el monaguillo haya terminado su parte. Si todas las cosas hay que hacerlas en serio, cuánto más la celebración de la Santa Misa. A los nuevos sacerdotes les digo siempre: la celebraréis cada día, salvo que tengáis que precipitaros. El que se apresura en la misa se apresura al infierno. Después de la misa no miréis al reloj para ver si se acabó a tiempo. ¡Qué vergüenza! Medir el tiempo al Señor. Si queréis, mirar si ha sido demasiado breve, si se han comido palabras, si se han mezclado las cosas. La misa es para perdonar los pecados, no para agravar la conciencia con nuevas culpas. Celebrando en su oratorio privado, San Felipe se encerraba solo y se las gozaba con nuestro Señor, incluso durante varias horas. Estaba solo, pero tampoco cuando se celebra en público hay que maltratarla. Yo os traje muchos pensamientos de un opúsculo de San Alfonso, la misa maltratada, y la he reducido a 30 meditaciones, una para cada día del mes. Me leo una todas las mañanas y noto que me ayuda en la preparación a la misa. A la misa hay que añadir luego una adecuada acción de gracias. El cardenal Agustín Richelmi, siempre que predicaba los ejercicios espirituales al clero, les recordaba la sentencia de San José Cafaso al respecto. El que habitualmente descuida la acción de gracias después de la misa no puede ser absuelto. Es como quien recibiese de huésped a un amigo y luego se marchase por sus predios. Conocéis la anécdota de San Felipe. Habiendo visto que uno no había hecho la acción de gracias después de la comunión, mandó a 2 clérigos que le siguieran con sendas velas encendidas, que se pusieran a derecha e izquierda y le acompañaran.
y bien que aprendió la lección y jamás se olvidó de la acción de gracias. Recordar sobre todo y practicar lo que dice la imitación, que al celebrar la misa el sacerdote debe ofrecerse a sí mismo en oblación pura y santa, con todas las fuerzas y con el máximo fervor. Dichoso el que así obra todos los días, y no es otra la razón de que os insista siempre en que seáis holocaustos. Sí, sed holocaustos. Siempre que nos acerquemos al altar, hagámoslo con gran devoción. El cardenal Bona exhorta a celebrar cada misa como si fuese la última y como si hubiese que morir inmediatamente. Después de tantos años de misa, estoy contento. No tengo ningún remordimiento de haberla celebrado mal, y no lo digo por soberbia. Esto consuela. Tengo muchas miserias, pero la misa he procurado celebrarla siempre bien. Por otra parte, es preciso evitar los escrúpulos y las prolijidades. Participé en la misa de un buen sacerdote que la decía sin energía, perdía tiempo. Había que animarlo y moverlo. Muchos pierden el tiempo y no se percatan de que lo pierden sin motivo. Partícipes en la misa. Debéis sentir deseos de participar en todas las misas que podáis. San José Cafaso, después de haber celebrado, participaba siempre en otra y si era posible la servía. También Santo Tomás servía una misa después de celebrar la suya. La mejor acción de gracias es servir en otra misa. En ello no se pierde el tiempo y además el Señor nos colma de sus bendiciones para todo. Nuestros coadjutores deben sentirse bien afortunados por poder servir tantas misas. Procuremos servirlas bien, con fe, con gravedad y también con cierto decoro exterior. Debemos además estar deseosos de participar en todas las misas que podamos. Todo cuanto hemos dicho el sacerdote que celebra, todo cuanto hemos dicho del sacerdote que celebra, se puede decir de los fieles que participan en la misa, porque el sacerdote tiene siempre la intención de celebrarla también por todos los presentes. San José Cotolengo, cuando alguno venía a pedirle dinero, le mandaba primero a participar en una misa. Esta es la devoción de las devociones. Suponed que nuestro Señor hubiera concedido solo al Papa la facultad de celebrar la misa, y de celebrar una sola. Todo el mundo correría a oírla. ¿Y por qué no corremos cuando se celebran tantas? Por ser muchas no se menoscaba su importancia. Admiremos y excitémonos a comprender el gran misterio que se celebra en la misa. Monseñor Gastaldi jamás omitía en las visitas pastorales el sermón sobre la misa, para excitar a los fieles a participar de buena gana y con devoción. Mi buena madre me preguntaba, ¿has ido a misa? Sí, he ido, pero no has ido a la misa parroquial. Este es el verdadero sensus Christi. El conde Balbo, óptimo cristiano, dejó como testamento un llamamiento a todos para participar en la Santa Misa, llamamiento que se imprimió en un opúsculo. Contaba que viviendo su padre, si uno de la familia no estaba presente al comienzo de la misa, no desayunaba, y que él mismo, cuando llegaba a la iglesia una vez que el sacerdote estaba al pie del altar, se privaba del desayuno, pese a la insistencia de la hermana. Hombres enteros. San Alfonso dice, muchos emprenden largos viajes, corren a visitar tal o cual santuario. Para mí el santuario de los santuarios es el sagrario. Se refería a la visita al Santísimo Sacramento, pero lo mismo y con mayor razón podemos decir de la misa. Cuando necesitemos gracias extraordinarias, pidámoslas durante la misa, porque entonces es nuestro Señor el que pide por nosotros. Son innumerables los ejemplos de gracias obtenidas por haber participado bien en la Santa Misa. Tened mucha devoción a la misa, sea realmente la primera de nuestras devociones. Si tenemos fe, jamás nos parecerá larga. Al que se le hace larga no tiene devoción. La plegaria en la misa abarca todas las plegarias privadas. En estas somos nosotros los que oramos. En la misa es Jesús quien ora con nosotros. Quisiera precisamente que estimaseis mucho la Santa Misa, que le dierais la máxima importancia. Dícese que no será un buen confesor el que no ha sido buen penitente, y yo os digo que jamás será un buen celebrante el que no ha sido un buen participante en la misa. Imitar a la víctima divina.
Os voy a sugerir 3 pensamientos breves que os ayudarán a celebrar bien la Santa Misa y a participar con devoción y fruto. Se refieren a las virtudes que resaltan mayormente en la víctima divina y que nosotros debemos imitar. La primera es la obediencia. Al instituir la Eucaristía, nuestro Señor quiso darnos una gran prueba de obediencia. No le bastó, en efecto, obrar el gran milagro de cambiar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, sino que quiso además conferir al sacerdote la autoridad de mandar sobre él mismo. Haced esto en memoria mía. Es una orden, y en virtud de esta orden del sacerdote tiene autoridad para hacer descender e inmolar a nuestro Señor bajo las especies del pan y del vino. Y Jesús no se niega jamás. Aunque sea un sacerdote sacrílego, es lo mismo. Aunque fuese excomulgado por el Papa, es lo mismo. Jesús está obligado a obedecer a la voz incluso de estos sacerdotes. Y así todos los días, en todas las partes de la tierra, hasta el fin de los siglos. Supongamos que un sacerdote quisiese consagrar muchas veces un mismo día, cosa que no debe hacerse. Pues bien, Jesús descendería otras tantas veces al altar bajo las especies de pan y de vino. Aprendamos todos esta primera lección: obediencia ciega sin mirar a las cualidades del que manda o al modo de mandar. La segunda virtud de la víctima divina es el espíritu de sacrificio. En la misa se repite siempre el sacrificio de la cruz tal cual. Es un sacrificio incruento, pero es verdadero sacrificio, representado por la separación del cuerpo y de la sangre. Jesús se sacrifica todo entero. Cada vez, por consiguiente, que participamos en la misa, pensemos en el ofrecimiento que Jesús hace de sí mismo y pidámosle la gracia de sacrificarnos con Él en todo. La tercera virtud es el amor. La comunión es parte de la misa. El celebrante comulga siempre en la misa y sin esta comunión el sacrificio no quedaría completo. Y vosotros que comulgáis, dad gracias al Señor porque tomáis una parte más íntima en el sacrificio mismo. Quiero haceros observar el amor inmenso que nuestro Señor nos tiene. El alimento se convierte en la sustancia del que lo come, y Jesús ha dicho: el que me come vive por mí. No nos ha demostrado su amor solo dándonos un regalo, sino dándosenos todo entero Él mismo. Siendo infinitamente sabio, no sabría darnos más. Siendo infinitamente poderoso, no podría darnos más. El amor de nuestro Señor es el amor de Dios, que no sabiendo qué más hacer por nosotros, se incorpora a nosotros. Correspondamos nosotros a tanto amor. Después de la comunión, Jesús nos dice: yo me he entregado enteramente a ti, y tú entrégate todo a mí. Es lo que nos toca hacer, darnos a Él sin reservas, en correspondencia de amor. Conservad estos 3 pensamientos. Me han hecho mucho bien y pueden seros también muy beneficiosos a vosotros. Los frutos que de ellos he obtenido, obtenedlos también vosotros.